Se dice que es la reliquia más famosa del mundo. El Arca de la Alianza ha sorprendido a los historiadores de la Iglesia en medios por igual durante siglos. El arca fue construida hace unos 3000 años para almacenar las tablas de piedra en las que los 10 mandamientos fueron escritos por la mano de Dios a Moisés. El arca fue llevada por los israelitas durante 40 años por el desierto y fue llevado a Silo después de la conquista de Canaán. El rey David trajo el arca a Jerusalén, donde finalmente se colocó en el templo por su hijo el rey Salomón. El arca se describe en el texto bíblico como un cofre del siglo XIX construido de madera bañada en oro, con 2 ángeles de oro uno enfrente del otro. En el Antiguo Testamento afirma que al parecer tiene habilidades sobrenaturales, según una leyenda. Cuando Aarón y los israelitas iban a llegar a la tierra prometida debían cruzar el río Jordán. Las aguas se detuvieron, mientras un grupo de sacerdotes lo cruzó con el arca en sus hombros. Otras leyendas afirman que los israelitas llevaron el arca a la batalla, y usó sus habilidades para ayudarlos y vencer a sus enemigos. Cuando los filisteos tomaron el arca, brotes, tumores y enfermedades los golpeó incitando a los filisteos a devolver el arca a los israelitas. Durante la batalla a Jericó el arca fue llevada por la ciudad durante una semana mientras 7 sacerdotes irán delante del arca de la alianza, cada uno con una trompeta de cuerno de carnero, y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, griten con todas sus fuerzas, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Sin embargo, durante la época de la conquista del imperio babilónico de los israelitas en el 597 a 586 a.C., el arca desapareció de la historia. A lo largo de los años varias teorías y afirmaciones sobre el arca de la alianza han emergido. Una de las afirmaciones más famosas sobre el paradero del arca es que los babilonios saquearon Jerusalén, pero el arca llegó a Etiopía, donde en teoría reside en el pueblo de Oxum, en la Santa Catedral de María de Sion. Esta teoría pesa sobre una larga mitología religiosa en Etiopía, ya que afirma que Menelik, de quien se decía que era el hijo de la reina de Saba, el rey Salomón de Israel, llevó el arca a Etiopía hace 3000 años. Según la mitología, la reina de Saba era una mujer etíope que viajó a Jerusalén y fue seducida por el rey Salomón, antes de regresar a Etiopía y dar a luz a Menelik. Después de estudiar con su padre en Jerusalén, Menelik supuestamente robó el arca y la llevó a Etiopía, donde cuenta la tradición que aún se conserva en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion. El arca está envuelta en secreto con autoridades eclesiásticas afirmando que solo un hombre llamado el guardián del arca es quien tiene permitido ver la reliquia. En el año 2018 la National Geographic escribió cómo el guardián del arca ha sido entrenado para matar con sus propias manos y que historiadores y arqueólogos han querido examinar el arca, pero la capilla está fuera del alcance de todos menos de unos pocos miembros de la comunidad cristiana etíope. La jerarquía de la iglesia que obstaculiza cualquier confirmación independiente de su autenticidad. Aunque esto ciertamente da la teoría que el arca está escondida en la iglesia. Otra teoría más descartada es que el arca yace debajo de la colina de Tara en Irlanda. De 1899 a 1902 un grupo de británicos empezaron a buscar y excavar extensamente en Irlanda en busca del Arca de la Alianza. Una organización oculto conocido como los Israelitas Británicos, se iniciaron en Gran Bretaña a finales del siglo XIX por el juez británico jubilado Edward Wheeler. El grupo creció para representar a todas las facciones del movimiento británico Israel, que decían ser descendiente de la Biblia errante, hebreos conocidos como las tribus perdidas de Israel. La supremacía blanca defendida y mantuvo la opinión de que Gran Bretaña tenía el derecho a controlar el mundo. Las tribus perdidas de Israel, según los israelitas británicos, fueron los responsables por traer el Arca de la Alianza a Irlanda y llevándolo a la colina de Tara. Los antiguos residentes de los Altos Reyes de Irlanda, el gran jeroglífico del criptograma irlandés fue una herramienta utilizada por los israelíes británicos en su caza. En un esfuerzo por localizar el Arca de la Alianza, el grupo de británicos viajó a Irlanda y excavó en la colina de Tara entre 1899 a 1902. Los británicos tenían el control de Irlanda. En ese tiempo, en las excavaciones de Tara, muy indignado, nacionalistas irlandeses, poetas y autores irlandeses patrióticos lucharon para preservar un hito nacional mientras los israelitas británicos anhelaban encontrar el Arca de la Alianza. Por supuesto que el arca no fue encontrada y la historia inventada discutible solía fuerza a través de la profanación de la colina de Tara.
El 25 de octubre de 2016, el Vaticano hizo público un documento que había permanecido oculto durante 700 años, y que revela la investigación oficial de la Iglesia sobre las actividades de los caballeros templarios. Como consecuencia de sus actos, los templarios fueron encontrados culpables en el 1306 por idolatría, blasfemia y herejía, con el castigo de disolver la orden. Se cree que el Papa Clemente V condenó a la orden para hacerse con sus tesoros, gran parte de ellos del Templo de Jerusalén. Según la leyenda, los templarios regresaron a Inglaterra en el siglo XII, portando reliquias sagradas de gran valor. Entre ellas se encontraría el Arca de la Alianza. Ante la falta de pruebas alimenta día a día el mito y creencias sobre el Arca de la Alianza, sus poderes extraordinarios y su ubicación. Aunque el arca aún no se ha encontrado, en 2018 investigadores anunciaron que habían descubierto el templo perdido donde la Biblia cita el arca estuvo una vez alojada. El templo de hace 3100 años fue descubierto cerca del asentamiento Beit Shemesh, Jerusalén, en el Israel premonárquico. La ciudad de Beit Shemesh fue con frecuencia como punto focal de los enfrentamientos entre los israelitas y filisteos. Se cree que la estructura de 3100 años fue un templo desde que fue apartado de la mayoría de sus vecinos, tenía paredes más gruesas y apuntaba al este hacia el sol naciente. El templo finalmente fue saqueado y profanado intencionalmente por filisteos que la convirtieron en una jaula de animales según excavaciones, que datan del siglo XII a.C. El templo ha sido objeto de investigación desde 2012, pero no fue hasta 2018 que los investigadores descubrieron lo que puede ser una clave para entender su significado: una gran losa de piedra sentada horizontalmente en dos rocas más pequeñas. Inicialmente, según los arqueólogos, pensaron que era una bola que servía para teñir, y que a veces se utilizaban con frecuencia para el culto, pero en realidad estaba destinado a ser una mesa. La estructura se asemeja a una pequeña escala dolmen, una antigua estructura de piedra que se puede encontrar en todo el mundo, incluso en los altos del Golán, pero que es cientos o miles de años más antiguo. Los primeros templos de la Edad del Hierro no contenían mesas tipo dolmen. La mesa misteriosa se ajusta a la hora, periodo y perfil de la gran piedra que, según el primer libro de Samuel, el Arca de la Alianza, cuando fue llevado a Bet Shamesh, después ser rescatado de los filisteos. Haciendo aún más intrigante, el arca supuestamente fue depositada en Silo al norte de Jerusalén. Después los israelitas habían establecido allí su hogar, pero la Biblia afirma que fue tomada más tarde cautivo por los filisteos durante una lucha. Entonces Dios castigó a todos los filisteos por su altivez, criando sobre ellos enfermedades y plagas, hasta que sus líderes puso la santa reliquia en un carro y trajo de vuelta a los israelitas con ofrendas de oro, para satisfacer al Dios de Israel. ¿Podría el Bet Shemesh demostrar que al menos una porción de la Biblia, la historia, es verdadera?